Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino especializado en política nacional. Él es titular de la cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es director de Nodal. Nodal es una página de noticias de América Latina, es una página que aprovecho además para volver a reiterar nuestra convocatoria, a participar, una página muy importante. Pedro dirige esa página donde, bueno, refleja todos los procesos políticos, sociales de la región de América Latina y Caribe. Bueno, es un periodista que tiene varias publicaciones hechas, varios premios, premios nacionales muy importantes, como varios Martín Fierro. Yo recomiendo uno, habrá otros que tendrán otro gusto, pero 100 preguntas y respuestas del conflicto palestino-israelí me parece absolutamente recomendable para comprender una problemática bueno, de absoluta vigencia. Bueno, ya se están conectando los compañeros. Aquí ha habido un sistema de inscripción previo que eso nos permite, son dirigentes del sector público en su amplísima mayoría. Compañeros son de Argentina, de Chile, de Brasil, Uruguay, Perú, México, Colombia, Curazao, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Haití. Así que bueno, durante estos minutos ya se están incorporando. Así que bueno, yo sin más que esta presentación y volverles a agradecer la participación y bueno, aprovechar esta oportunidad de poder escuchar este informe particular dirigido bueno, a todos los dirigentes que están aquí en este momento escuchando. Así que bueno, sin más, entonces lo dejamos a Pedro Brieger para la charla. Gracias por la invitación para estar con ustedes, por supuesto. Es un gusto. Y me demoré unos minutos porque estaba viendo unas protestas en Chile, justamente. No sé si hay alguien de Chile acá. Alguien que venga de Chile, si puede levantar la mano. No tenemos a nadie de Chile. Sí, ahí veo. Jorge. Jorge de Chile, veo que es Jorge de Chile, que levantó la mano. Está habiendo protestas fuertes en el sur de la capital, Santiago, porque no llegan los alimentos prometidos, no está llegando la ayuda sanitaria. El gobierno que dijo que iba a destinar millones de dólares a la ayuda y esta no está llegando. Entonces por eso me demoré, porque justamente estaba transmitiendo tanto por radio como por televisión de la situación en Chile. Pero creo que es interesante para tomarlo como punto de partida, porque sabemos muy bien que en Chile hoy hay un gobierno de corte neoliberal y que hay una particularidad que han tenido dos gobiernos neoliberales de la región, no todos, pero dos gobiernos neoliberales de la región, el de Chile y el de Brasil. En ambos casos no le prestaron mucha atención, para no decir que desoyeron las voces de la comunidad científica, las voces de la gente que se dedica a la medicina, la epidemiología, a los temas sanitarios, en el caso de Chile, enfrentados incluso con el Colegio de Médicos de Chile, en el caso de Brasil, con dos ministros de salud que renunciaron en apenas un mes, lo que muestra parte de las políticas de estos gobiernos. Está claro que el tema sanitario es un tema profundamente político, que no se lo puede desligar de la política, y que si bien mucha gente dice no hay que politizarlo, sabemos que la decisión de ayudar a la gente, de brindarle los elementos, los recursos, sea sanitarios, educativos o de alimentación, son decisiones políticas. Y a veces llama la atención cómo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hace comentarios sobre la realidad brasileña como si fuera un observador neutral. Entonces dice, la gente tiene hambre y por eso tiene que ser. No es un observador neutral que puede mirar lo que pasa en Brasil como si no tuviera capacidad de intervenir. Si hay gente que tiene hambre, es su responsabilidad como presidente atacar el problema. No digo resolverlo, pero por lo menos atacarlo. Cosa que obviamente no está haciendo y se está escudando con el argumento de que la gente tiene que salir a la calle.
que creo que hay otro elemento acá interesante tal vez para analizar y que seguramente pasará también en cada uno de los países que ustedes justamente representan. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero me da la sensación que la gente más pobre en la región es tratada como si fuera gente bruta, gente que no tiene capacidad de discernir, que no tiene miedos. Es gente, la gente pobre, lo que se dice en el caso de Brasil, en el caso de la Argentina, en el caso de Perú, tiene necesidad de trabajar. Es verdad. Sabemos de la economía informal, ustedes lo saben en cada uno de los casos mejor que yo, sabemos lo que implica la economía informal, sabemos lo que implica que millones de personas tengan que salir todos los días a trabajar y si no trabajan un día no tienen alimentación, pero hablan de la gente más pobre como si su único problema fuera la alimentación, como si no tuvieran miedos, como si el miedo fuera algo adquirido a través del conocimiento de las capas medias y las capas altas, que tuvieran conciencia de lo que implica la pandemia. La gente pobre no, como si la gente pobre no tuviera conciencia de lo que está pasando. Son apenas un número de gente que tiene que ir a trabajar y que su única preocupación es llevar el alimento a sus hijos e hijas. Ayer justamente falleció una dirigente social en una villa miseria, en uno de estos barrios populares, carenciados, como se lo llama, una favela, cantegril, tantas definiciones diferentes que hay respecto a los barrios populares, que venía alertando hace semanas que no tenían agua en su barrio donde viven cerca de 50.000 personas, que no tenía agua. Lo que expresaba era el miedo a contagiarse y a morir, no solamente el reclamo de falta de agua. Y quería compartir con ustedes esto porque creo que tiene mucho que ver con esta disputa que hay en la región, yo diría desde el año 2005. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco con Julio cuando hacemos un análisis de lo que está pasando en la región. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Yo creo que desde el año 2005, cuando se le dijo que no al ALCA, que era el gran proyecto regional de los Estados Unidos, se dio como un parteaguas. Ahí comienza una etapa donde hay un grupo de presidentes y presidentas que confluyen en un mismo momento histórico desde una diversidad ideológica, social, cultural importante, pero que entienden que por lo menos desde la retórica hay que luchar en contra de las políticas neoliberales, entienden que hay que rechazar el ALCA, que les recuerdo, que era la área de libre comercio de las Américas impulsado por Estados Unidos sin Cuba, y cuyo principal objetivo era beneficiar a las empresas estadounidenses en América Latina y el Caribe. Bueno, sabemos lo que implican los tratados de libre comercio. Yo podría dar ejemplos de cada uno de los países de ustedes. Hay alguien acá porque como no figura el país de origen, solo figura el nombre, no sé, ¿hay alguien de la República Dominicana acá? Levante la mano, ¿hay alguien de la República Dominicana? A ver en la segunda pantalla. No veo a nadie de la República. Ah, sí. Josefina. Josefina, gracias por ayudarme. Bueno, Josefina recordará, no sé si el resto de ustedes recordará, la disputa que hubo hace unos 15 años aproximadamente por la introducción de empresas estadounidenses del sirup, del edulcorante, que iba a afectar a la República Dominicana con el tema del azúcar, por la producción de azúcar, y que hubo muy fuertes presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos para abrir el comercio de la República Dominicana y permitir que el edulcorante, el sírope producido en Estados Unidos con subsidios, afectara la producción local del azúcar en la República Dominicana. Lo recordarás, Josefina, ¿verdad? Tenés el micrófono apagado. Correcto. Sí, correcto. Y inclusive a consecuencia de eso comenzaron a desaparecer muchísimos genios, que era uno de los... No la entiendo, Josefina, no la entiendo. No entiendo el audio.
por ahí avanzamos y después vamos con las preguntas. Bueno, está bien. No, era un comentario para introducir a Josefina. De última, después mejoramos los audios y que Josefina pueda hablar. Era apenas un ejemplo de lo que son los tratados de libre comercio en la región, que ustedes en cada uno de los países seguramente los conocen mejor que yo. Pero en ese momento, en el año 2005, cuando se le dice que no al ALCA, comienza un proceso de integración regional con profundas desigualdades, como dije, ideológicas, culturales. Sin lugar a dudas, no era lo mismo el origen social, ideológico, cultural de un Hugo Chávez que Néstor Kirchner, con Lula en Brasil, con Fernando Lugo, obispo en Paraguay, con Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. ¿Qué tenía en común? En primer lugar, una sensación, una percepción de que la integración regional es fundamental. En segundo lugar, de que hay que llevar adelante políticas de inclusión, palabra clave, de las inmensas mayorías que históricamente han sido dejadas de lado, según cada país que nosotros miremos, o con pequeños interrupciones importantes. Y se fue generando una corriente heterogénea, muy heterogénea, difícil de definir desde lo conceptual, justamente por lo heterogénea, por lo novedosa, que disputa el sentido también de las grandes mayorías. Y que a raíz del giro con algunos países, con gobiernos de derecha, que trataron de destruir la integración regional, podemos ver hoy que frente a la pandemia no están estos mecanismos de integración regional que podrían servir justamente para atacar la pandemia, o por lo menos para defendernos mejor de la pandemia. Les recuerdo que la UNASUR, que fue creada entre el 2006 y 2008, justamente tenía un comité de salud, porque la idea era tratar de comenzar a coordinar entre los 12 países de América del Sur políticas en común, por ejemplo, para la compra de medicamentos. Sabemos también que surgió la CELAC. La CELAC tuvo la novedosa incorporación de Cuba y de crear un organismo regional sin Estados Unidos y sin Canadá. ¿Qué es lo que nosotros vemos desde el 2005, podemos decir, hasta el 2014-2015? Una disputa entre una corriente, llamémosle progresista, popular, nacional popular, de izquierda, reitero, heterogénea, muy heterogénea y difícil de definir, frente a una corriente conservadora, liberal, neoliberal, neoconservadora, también heterogénea, aunque con mayor homogeneidad, pero también heterogénea en muchas de las posturas que tenían, y además con temas que atravesaban las dos corrientes. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario o de la homosexualidad. Uno encontraba, o el aborto, uno encontraba dentro de la corriente progresista mandatarios o mandatarias a favor del aborto, pero encontraba otros, como Rafael Correa, en contra del aborto. Y podía encontrar en la corriente liberal, neoliberal, conservadora, dirigentes políticos a favor del aborto y en contra del aborto. Algo que también marca una cierta novedad en la política latinoamericana, donde por lo general las dos veredas eran andariveles tan diferentes que no parecía haber temas que se entrecruzaran y estuvieran en ambas veredas. Hoy sí encontramos eso, por eso tomo el ejemplo del matrimonio igualitario o del aborto, tal vez como dos temas muy urticantes y con posturas muy diversas, incluso dentro de la corriente progresista. Este enfrentamiento, esta disputa regional, hace que durante unos 10 años hubiera una disputa por la hegemonía. Una disputa que en su momento califiqué justamente una América Latina en disputa. Por primera vez, durante un tiempo prolongado, o por lo menos siglo XX, siglo XXI, encontrábamos una corriente regional latinoamericana y caribeña que tenía la capacidad de enfrentarse con la corriente liberal conservadora a nivel regional y no solamente a nivel de cada uno de los países. Y de hecho la UNASUR en cierta medida refleja esto y la CELAC también. La incorporación de Cuba
a la región latinoamericana y caribeña en un organismo regional sin Estados Unidos y Canadá en menor medida, fue un duro golpe para los Estados Unidos. De la misma manera que haber abortado el ALCA fue un duro golpe para Estados Unidos, que se quedó sin una estrategia regional, más allá de que sabemos que Estados Unidos siempre interviene en los diferentes países. Yo creo que hay un giro nuevamente, donde la hegemonía de la corriente progresista se notaba hasta 2014, cuando comienza el proceso de protestas en Brasil, la destitución de Dilma Rousseff, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, como consecuencia de ese proceso, y el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina. A esto, por supuesto, hay que sumarle la traición de Lenín Moreno en Ecuador, alejándose de Rafael Correa, y a lo que le podemos sumar también el golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales y el triunfo de la derecha en Uruguay. Entonces, si en el año 2008-2010 nosotros teníamos, más allá de Guyana y Surinam, que siempre son dos países que quedan como arrinconados en la región, salvo Perú y Colombia, 8 de esos 10 países, o sea, 8 de 12 en total, estaban gobernados por fuerzas progresistas en el más amplio sentido de la palabra. Si nosotros miramos el mapa regional, hoy encontramos la inversa. Hoy encontramos que la inmensa mayoría de los países están gobernados por gobiernos de corte liberal, neoliberal, conservador, no importa cómo lo llamemos, y podemos decir que en realidad, en la actualidad, solo hay en América del Sur 2 países que podrían ser considerados como herederos de esa corriente progresista, que son la Argentina y Venezuela. Sabemos en el resto de los países lo que está pasando. O sea, el mapa cambió. Sin embargo, y esto me parece lo esencial, sin embargo, si bien es cierto que el mapa regional cambió, yo sigo pensando que América Latina está en disputa. Las derechas regionales, a mi juicio, tienen 2 problemas centrales para definir esta disputa y dar un golpe histórico para hacer retroceder a la fuerza progresista. En primer lugar, no puede, al estilo de la década del 50, 60 y 70 del siglo pasado, realizar invasiones como a la República Dominicana o a Granada, o llevar adelante los golpes militares como los de Brasil, Chile, Argentina, los sucesivos golpes en Bolivia, o incluso... Porque la coyuntura cambió. Habría que repensar el lugar de los militares hoy, ¿no? Porque sabemos que están cobrando un peso específico que tal vez 5 años atrás era difícil de imaginar. De todas maneras, considero que no tienen la capacidad de revertir esta situación como lo hicieron en el siglo pasado. Porque el mundo cambió y porque la inmensa mayoría de nuestros países ya tiene democracias, no quiero decir consolidadas, pero por lo menos afianzadas como no existían hace 40 años. Tomemos un ejemplo concreto. La Argentina hoy vive más de 30 años de democracia ininterrumpida por primera vez en su historia. Esto hace 40 años no lo tenía. Acá hay una gran diferencia. Hoy la gente en la Argentina que tiene entre 35 y 40 años nació, se crió, hizo el colegio primario, colegio secundario, en democracia. Yo que tengo 64 años, hice el colegio primario un poquito en democracia y con diferentes dictaduras. Y el colegio secundario con varias dictaduras y un poquitito de democracia. Esto marca una percepción diferente que ha modificado este pensamiento progresista por las caras que veo. Me imagino que muchos y muchas de ustedes participaron de experiencias políticas también hace algunos años atrás y sabían lo que significaba la lucha no solamente en contra de las dictaduras, sino de conceptos que se utilizaban de democracia burguesa. Hay como un reconocimiento
reconocimiento o redescubrimiento de lo que pueden explicar gobiernos democráticos, con todos los problemas que esto implica. Sé dónde estoy hablando, por lo tanto hay como un piso en común de lenguaje que nosotros explicar, con todas las imperfecciones de estas democracias, pero donde es difícil avisorar movimientos de militares que lleven adelante un golpe de Estado, como los que vimos en el siglo pasado en Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, etc. Por lo tanto, las derechas latinoamericanas tienen el primer problema que yo señalo, y es que no pueden definir la situación. No pueden dar golpes históricos como lo dieron hace 50 años. Si no, miremos el caso de Bolivia. Hace 60 años hubo un golpe de Estado particular, donde además, a diferencia del golpe de Estado del siglo pasado, insisten en que respetan la institucionalidad democrática, tanto en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, tanto en Honduras con la destitución de Zelaya, tanto en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo, como con la destitución de Evo Morales. En todos los casos se señaló que se respetaba la institucionalidad, que se iban a dar las elecciones en el proceso correspondiente y que se respetaba la institucionalidad, cosa que en Honduras, Paraguay y Brasil sucedió. Quien asumió fue la persona que le correspondía asumir en los tres casos, más allá de lo viciado que haya estado cada uno de los tres casos. Esto no sucedía en el siglo pasado. Pinochet no respeta la institucionalidad, la destruye. Videla en la Argentina no respeta la institucionalidad, la destruye. Y podríamos dar muchos otros casos. Por lo tanto, creo que hasta el día de hoy, en esta América en disputa, tenemos a una derecha latinoamericana y caribeña que no puede imponer sus políticas de manera brutal y liquidando una generación. No lo pueden hacer. De hecho, Evo Morales está vivito y coleando, estará en la Argentina, pero está vivito y coleando. Rafael Correa, desde Ecuador, sigue activo en la política, para tomar dos casos emblemáticos. Fernando Lugo volvió a ocupar cargos políticos, incluso presidió el Senado después del golpe de Estado que lo destituyó, y esto es diferente de lo que conocimos en el siglo pasado. Este creo que es el problema que tienen las derechas latinoamericanas, que hoy por hoy no pueden resolver. Por eso el gran temor en Bolivia de organizar elecciones y que gane Luis Arce, que representa al MAS, o el gran temor de la derecha brasileña hoy de que se destituyen a Bolsonaro, tengan que convocar elecciones y pueda ganar una coalición de izquierda. El segundo problema que tienen las derechas latinoamericanas, y con esto tal vez me gustaría un poco cerrar, esto es una especie de introducción, por supuesto, para que podamos intercambiar ideas entre todos y todas, es que las derechas latinoamericanas no tienen nada nuevo para ofrecer. Nada nuevo. Nada nuevo. Es el mismo discurso de hace 40 años. Aquello que Joseph Stiglitz denunciaba respecto del Fondo Monetario Internacional, que va un funcionario del Fondo Monetario Internacional con su valijita y allí lleva la receta y la lleva de un país a otro y aplica exactamente la misma receta, es tal cual. Es más, ahora en el medio de la pandemia, yo no conozco cada caso en particular y tal vez ustedes me corregirán, pero mi percepción es que en el discurso neoliberal de las derechas latinoamericanas, hoy en el medio de la pandemia, es como si no hubiera pandemia. Es el mismo discurso siempre. Achicar el Estado, reducir la cantidad de trabajadores en el Estado, combatir el déficit fiscal, la misma receta de siempre. Ni siquiera tienen la capacidad, en su inmensa mayoría, de adecuarse a una nueva realidad como para decir, bueno, momento, acá hay una situación diferente. Hay que buscar nuevas herramientas para atacar lo que está pasando. No, dicen exactamente lo mismo de siempre. Las derechas latinoamericanas tienen una gran capacidad para el marketing. Tienen una gran capacidad para venderse, de los grandes medios de comunicación, el poder judicial, el poder económico, todo lo que ya sabemos. Pero no tienen nada nuevo para ofrecer. Y creo que este es un problema para las
derechas latinoamericanas, porque no tienen la capacidad de seducir, salvo tal vez el caso de Bolsonaro, que trata de construir un movimiento de masas de derecha al estilo de lo que fue el fascismo europeo, al estilo entre comillas, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero ayudan a pensar, al estilo del fascismo europeo, pero hay que ver si lo logra, porque encima con la pandemia en el medio y su torpeza, su brutalidad, sus exageraciones y las cosas que dice, hace que incluso una parte importante del establishment lo abandone. De hecho, el alcalde de Belo Horizonte, que no es un hombre particularmente de izquierda, dijo en una entrevista hace horas nada más que pareciera que el que plantea que no hay que morirse por la pandemia fuera comunista, porque el discurso de Bolsonaro es un discurso anclado 70 años atrás en plena Guerra Fría. Bolsonaro ahí tampoco ofrece nada nuevo. Lo diferente de Piñera, de Duque, de bueno, todos los otros nombres de la derecha latinoamericana que podamos encontrar, es que él quiere construir un movimiento de masas. Y ahí hay una diferencia sustancial a la que hay que prestarle mucha atención. Por eso tiene milicias que están armadas, por eso su discurso anticomunista, en contra de la izquierda y en contra de todo lo que sea progresista. Su discurso parece troglodita y muchas veces lo es, pero no nos quedemos solamente en la cáscara del discurso. Hay que mirar algo mucho más profundo de lo que se está gestando con Bolsonaro, de la verdadera revolución que él trata de llevar adelante, aunque esto por supuesto no implica que lo logre. Por eso digo que la derecha tiene dos serios problemas. Ahora bien, el mundo progresista, popular, nacional popular, izquierda, centroizquierda, no importa cómo lo definamos, también tiene serios problemas. Porque hoy no tiene un referente para mostrar. Porque si en una época Cuba era un referente para la región, en la década del 60, y la disputa por el sentido era a favor o en contra de Cuba, Cuba hoy no es un referente para las nuevas generaciones. Tampoco lo es Venezuela. Y las experiencias que hubo pueden haber quedado con cosas positivas, pero tampoco necesariamente son referentes. Y la gente busca referentes. De hecho, la persona busca con quién identificarse. No necesariamente para decir, este es mi modelo, quiero que sea exactamente así, como fue en el siglo pasado, quienes querían imitar el modelo soviético, el modelo maoísta, o el modelo castrista, o el de Yugoslavia, o el de Albania. Había como modelos que servían de guía. Hoy la heterogeneidad del mundillo progresista, no lo digo despectivamente, creo que tiene su fase positiva que permite que se junten, también representa un talón de Aquiles. Y también representa un desafío para el mundo progresista frente a la pandemia de ofrecer algo diferente de lo que están ofreciendo los gobiernos actualmente y que no se quede solamente en la retórica de la consigna de que lo que hacen está mal, porque obviamente con eso no alcanza. Entonces, acá hay problemas en ambos lados. Las derechas tienen problemas y el mundo progresista, otra vez en el más amplio sentido de la palabra, que incluye, por supuesto, sindicatos, también tiene un problema respecto de qué ofrecer para seducir, por supuesto, para proyectos políticos que incluyan a las grandes mayorías. Pero creo que la pandemia ofrece una oportunidad. Porque lo que las derechas hoy están diciendo y el discurso hegemónico de los medios de comunicación es: hay que volver a la normalidad. Entonces yo me pregunto, ¿a qué normalidad quieren volver? ¿A la normalidad donde había millones de personas en la región que se morían de hambre? ¿A la normalidad que hay millones de personas que no tienen una vivienda digna? ¿A la normalidad donde hay millones de personas que no tienen acceso a la salud? ¿A la normalidad de gente que se muere de hambre, que es un tema clave? ¿Esa es la normalidad a la que se quiere volver? Yo creo que hoy hay una gran oportunidad para disputar el sentido común de lo que es lo normal, que nosotros no podemos aceptar que lo normal sea que la gente se muere de hambre en una región que produce alimentos, me atrevería a decir, para alimentar a todo el planeta. Acá hay gente de diversos países
que lo puede decir mejor que yo. Acá hay ciudades, ustedes representan ciudades donde uno va a un colegio y se encuentra con un árbol gigantesco de palta que nadie sabe quién plantó y que puede uno tomar una planta y comerla. Uno puede ir por las calles de Panamá y encontrar un mango en la calle y comerlo. Nosotros estamos en una región donde hay alimentación para alimentar por creces, por millones, a toda la presión, a toda la población que está aquí. Por lo tanto, no hay un problema de falta de alimento. Ni las tierras son áridas, ni nada por el estilo. Ni que hablar de que tenemos la quinoa, la hamaca y tantos otros productos naturales en la región que son tan sanos para que efectivamente no haya gente que se muera de hambre. Creo que es un momento como para plantear eso, para debatir. Bueno, son algunas reflexiones acá por Zoom para compartir con ustedes. Mi idea no era hacer una disertación muy amplia. Sé que además el Zoom es cansador, nos cansamos más que antes. Pero bueno, eran unas ideas introductorias, Julio, nada más. Bueno. Muchas gracias, realmente muy bien. Bueno, nos abren a pensar, ¿no? A pensar un poco la situación que estamos viviendo. Bueno, los compañeros van a estar evaluando las preguntas que se han enviado por chat y bueno, para después se las vamos a transmitir. Ahí Darío va a transmitirle las preguntas a Pedro para, bueno, por ahí empalmar 2 o 3 o varias preguntas en una sola respuesta. Estamos en este momento haciendo eso. Darío, ¿ya estamos en condiciones? A ver, vamos con una, vamos a ir procesando porque hay varias y algunas son similares. Una que apareció es respecto de las últimas situaciones que se vivieron en Venezuela, de esta intromisión militar, esta intentona de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre esta cuestión? ¿Quieren que vaya respondiendo una por una, Julio? Bueno, Darío, no sé, ¿cómo ves vos? ¿Cómo conviene? Porque es el que está viendo todas las preguntas. Una para que vayamos procesándolas mientras tanto. Bueno, sí. No me termina de quedar claro. Voy a prender una luz porque creo que no tengo buena luz acá. Creo que ahora ayuda un poquito más. Hay cosas de la estrategia de Trump que no me terminan de quedar muy claras, porque no es una invasión directa, no es Bahía de los Cochinos, es apoyo a algunos mercenarios. Me parece que el objetivo es continuar desgastando al gobierno de Nicolás Maduro, apostando a una revuelta. Me parece que a veces les prometen y que no se concreta. Que la situación es grave en Venezuela, creo que lo sabemos. Que la situación es complicada en lo institucional, lo sabemos también. Pero también sabemos que el gobierno de Venezuela logró manejar la situación bastante bien respecto de la pandemia. De hecho, Venezuela es uno de los países que tiene los índices de mortandad más bajos en América Latina respecto de la pandemia. Y si alguno de nosotros o nosotras duda respecto de los datos oficiales que se puedan dar en Venezuela, yo les aseguro que si hubiera cadáveres apilados en las morgues o en los hospitales de Caracas, estaría el mundo hablando de ello. No hubieran perdido la oportunidad de mostrarlo, como se vio en Guayaquil o como se vio en Manaos, en la Amazonía boliviana, brasileña. Si no pueden mostrar pilas de cadáveres en Caracas es porque no los hay. Y esto me parece que un sector de la oposición en Venezuela reconoce, mal que les pese, por supuesto, de que los números no son tan malos en Venezuela comparado con otros países. Lo que pasa es que en la oposición hay una división interna, está claro. Hay un sector que está dispuesto a dialogar con el gobierno porque se da cuenta que el chavismo es mucho más que un poder militar y que es una fuerza social real,
y hay un sector obstinado en derrocarlo por cualquier vía, y que me parece que la última incursión de mercenarios, militar o como la llamemos, estaba en este sentido. Pero que fue un tiro en el pie para estos sectores. Leyendo algunos medios de comunicación opositores en Venezuela, algunos se agarraban la cabeza directamente diciendo qué hicieron, qué barbaridad, qué locura esta aventura que solo le da más aire al gobierno de Nicolás Maduro. Ni que hablar del tema de dinero, porque hay también ahí una profunda división entre viejos sectores conservadores, oligárquicos, empresariales de Venezuela, que no parecen estar haciendo dinero o no parece llegarle la plata de Estados Unidos, y estos nuevos jóvenes a los estilos Guaidó, Leopoldo López, a quienes se acusa permanentemente de llenarse los bolsillos y de que efectivamente el dinero que llega de Estados Unidos no se sabe muy bien a dónde llega. Recordarán hace poco más de un año lo que fue ese famoso festival en Cúcuta, en la frontera colombiana-venezolana, donde iban a recaudar millones en alimentos y al final recaudaron muy poco y hasta el día de hoy no se sabe muy bien a dónde fue la plata. Bien. Bueno, otra de varias consultas. ¿Cómo estás? Pedro, acá Samantha, del equipo de comunicación de la CLATE. Nosotros estamos procesando las preguntas que están haciendo los compañeros por el chat. Así que ahora te voy a hacer una del compañero Percio Yola, de Colombia. Él es dirigente de la UTRADEC de Trabajadores Estatales. Él recuerda que ayer asesinaron en Colombia un ambientalista, al profesor Oramas, y ya se llegó a centenas de líderes sociales asesinados este año. Así, ¿qué opinas de esta situación del asesinato constante de líderes sociales, defensores de derechos humanos en Colombia? En este contexto, ¿no? Bueno, yo dirijo un portal de noticias donde casi todos los días o cada vez que hay un asesinato en Colombia lo ponemos. Y de hecho hoy una de las noticias centrales de Colombia es que asesinaron a 3 líderes sociales el fin de semana y la cuenta ya llega a 101 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia. De hecho, contamos el caso del asesinato de un líder ambientalista de 70 años en Cali, de un líder comunal en Cúcuta y un líder indígena en el Valle de Cauca. Así que para este colega de Colombia le digo que desde el portal que dirijo seguimos todos los días lo que pasa en Colombia, no nos olvidamos y mencionamos los asesinatos de líderes sociales. ¿Por qué se dan? No tengo una respuesta. Me imagino que el colega colombiano que hizo la pregunta sabe mucho más que yo respecto de Colombia, lo puede explicar mejor que yo. No me atrevería a explicar yo lo que pasa en Colombia cuando hay alguien de Colombia que lo puede explicar mejor que yo. Más allá de decir que es una barbaridad, de repudiar, por supuesto, el asesinato de dirigentes sociales. Otra consulta, vamos metiendo temas, pero como hay muchos dirigentes estatales, aquí dirigentes, bueno, un poco, ¿cómo ves el rol del Estado en esta frente a la pandemia y también en el caso de los trabajadores de la primera línea, que son los que más están sufriendo estas situaciones? Bueno, acá yo vuelvo al concepto de oportunidad que planteábamos antes. Hoy, en estos últimos 2-3 meses, desde que apareció el coronavirus, hay un consenso mediático social importante de reconocer a la gente que está haciendo trabajos llamados esenciales. Y que no es solamente la gente que se dedica al trabajo en los hospitales, sino que hay múltiples trabajos que se están haciendo en cada uno de los países que son esenciales. Entre ellos, la gente que sigue cosechando, la gente que sigue permitiendo que hoy tengamos un tomate sobre la mesa, o tengamos un mango sobre la mesa, o tengamos un aguacate o lo que fuere. La pregunta que yo me hice de un primer momento cuando apareció el tema de la pandemia respecto de los trabajos esenciales, lo ligo con lo de la vuelta a la normalidad,
vivimos en el capitalismo y esta gente por lo general está muy mal remunerada. La gente que recoge la basura, me imagino que en todos nuestros países, es gente con una mala remuneración económica. Entonces, ¿cómo damos la batalla cultural también para que la gente que hace trabajo esencial sea revalorizada desde otro lugar? Porque me imagino que en muchos de los sindicatos que ustedes están, hay gente que está poniendo literalmente el cuerpo. Y no hablo solamente de la gente que se dedica a la docencia, que está trabajando mucho más que antes de su casa, de lo que está trabajando tal vez, de lo que está trabajando mucho más ahora de lo que estaba trabajando antes, sino de la gente que pone literalmente el cuerpo porque su posibilidad de contagiarse es altísima. Pienso, la gente que limpia los hospitales son seres anónimos que no existen y que no sé cómo es la situación en cada uno de los países, pero me imagino, puedo estar equivocado, me imagino que los salarios de la gente que trabaja en la recolección de residuos en los hospitales no es alto. Me imagino, puedo estar equivocado, pero sabemos cómo funciona el capitalismo. Entonces, creo que parte de la batalla cultural tiene que ver con esto, con revalorizar el trabajo, y ustedes representan sindicatos que tienen, en la mayoría de los casos, esta representación del trabajo esencial. Porque efectivamente el trabajo de alguien que recoge la basura tóxica en un hospital es esencial, las personas que se dedican a la medicina en general, pero por supuesto que podemos continuar con esto, como la persona que recoge los tomates o la persona que transporta el tomate hacia la ciudad o la persona que vende el tomate en la ciudad. Y esto es lo que se me ocurre respecto de las personas que son denominadas hoy esenciales y que creo que, reitero, lo de la oportunidad para dar una batalla cultural a fondo respecto de algunos conceptos que en las sociedades pre-pandemia me parece que prácticamente no existían. Sí, Tampoco tengo la respuesta acabada, no tengo la respuesta a todo, no crean que yo puedo responder a todo. Son algunas, comparto con ustedes algunas reflexiones respecto de lo que estamos viviendo. Otro de los temas que aparecen dentro del chat, que tiene bastante agitado, es el tema de la deuda. Es decir, la deuda externa de nuestros países, particularmente de nuestra región, en el marco de esta pandemia, en el marco de este contexto actual. Sí, veo acá el comentario de Victoria. Todo en política es una cuestión de relación de fuerzas y de voluntad política. Hay cosas que se hacen pensando solamente en la relación de fuerzas y por eso a veces no se concretan. Y hay cosas que dependen de la voluntad política y de la osadía. Y la gente que es muy osada puede ganar o perder. También depende del lugar que quiera ocupar cada persona en la historia. Y eso ya me excede, obviamente. Yo no ocupo ningún lugar, no he ocupado nunca ningún lugar ni electivo, ni de ningún tipo, ni de responsabilidad, lo que hace que para mí sea más fácil hablar, obviamente, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil hablar de afuera que tener la responsabilidad de tomar una decisión que afecta al destino de millones de personas. Eso es un problema que pasa con la comunicación en todos nuestros países. Periodistas que hablan de cualquier cosa, opinan de cualquier cosa y dicen lo que habría que hacer, siendo que la responsabilidad no es de ellos y ellas, y después si alguien se equivoca, quien tiene que pagar por la equivocación no es el periodista o la periodista. Entonces yo trato de tener mucha cautela al respecto. No me gusta ese lugar de decir qué es lo que se debería hacer, cuando además muchas veces hay variables que yo no manejo. Sí pienso que en política hay que tener osadía. Y si se quiere cambiar el mundo, hay que tratar de tener osadía. Después, ¿qué es lo que se puede hacer en cada tema puntual? Y depende del momento, de la relación de fuerzas, del tejido social, de lo que se está construyendo. No es lo mismo haber llegado al poder por primera vez hace 4 meses que estar en el poder hace 10.
o hace 14. Son situaciones diferentes. No es lo mismo tener un movimiento social detrás que tener un pueblo desmovilizado. Hay muchas variables para tomar. A ver, me preguntan a mí respecto de la deuda y yo diría en abstracto, y sí, lo ideal sería que no se pagara la deuda externa y que todo ese dinero se utilizara para recomponer el tejido social en cada uno de los países. Ahora, después la pregunta está, ¿es viable? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Hay que jugar al límite? ¿Pagar o no pagar? Esto, quienes hemos estudiado historia, sabemos que hay momentos límites donde los minutos cuentan, la negociación es un tira y afloje, y a veces sale bien y a veces sale mal. Lo que pasa es que la política no se hace en abstracto. Entonces, para mí decir no hay que pagar la deuda es muy fácil. Es dicho en abstracto. Y sí, no hay que pagar la deuda. Bien, ok. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿En qué contexto? ¿Cómo se hace en contexto de pandemia? Bueno, no es algo sencillo. Por lo tanto, creo que no termino de responder a la pregunta de Victoria respecto de la deuda. Ahora, que la prioridad, retomando lo de Victoria, tiene que estar en primer lugar para la gente que tiene que comer, que tiene que tener una vivienda digna, que tiene que tener salud y educación, de eso a mí no me cabe la menor duda. La pregunta es cómo se hace. La pregunta es el horizonte. ¿Hacia dónde voy yo y cuál es mi prioridad? Si la prioridad es defender a pequeños grupos empresariales o efectivamente es darle de comer a la mayoría de la población. Si la prioridad es que pequeños sectores de clase media alta tengan acceso a la tecnología o que no tengan acceso a la tecnología, pero a cambio coma todo el mundo. Bueno, yo no tengo duda al respecto. Prefiero que coma todo el mundo. Y si hay que renunciar a determinadas cosas en aras de que toda la población coma, a mí no me cabe la menor duda, desde una visión conceptual, ideológica, respecto de lo que yo quiero para una sociedad. Ahora, eso también es parte de la batalla que hay que dar y hay que ver si hay voluntad política para eso, porque también es fácil hablar desde afuera sin tomar en cuenta si hay voluntad política de los gobiernos. Bien. Tengo otra pregunta que apareció en el chat, es la pregunta del compañero Jorge. Él pregunta, en un momento histórico el Foro de San Pablo fue el articulador del debate y la acción de la unidad latinoamericana. Hoy, en el 2020, ¿por dónde pasa la articulación? ¿Cómo y por dónde pasa esa unidad y articulación en Latinoamérica? Es una buena pregunta. El Foro de San Pablo tuvo la virtud en momentos muy difíciles, de la década del 90, cuando había una hegemonía neoliberal importante, de aparecer como un foro donde confluían diferentes partidos políticos de izquierda, de diferente matriz ideológica, para mínimamente juntarse. Y ese rol lo cumplieron. Me parece que fue importante, especialmente después de la caída del muro de Berlín, con todo lo que se implicaba, ¿no? Que ya pasaron 30 años. Después vino el famoso Foro Social Mundial, al que Lula se refirió el viernes pasado en la reunión del Grupo de Puebla en Colombia. Y el Foro Social Mundial tuvo también una virtud de decir, bueno, a ver, se cayó el muro, teníamos todas las respuestas y nos tiraron debajo las respuestas y aparecen nuevas preguntas, y tenemos que ver cómo nos juntamos. El Foro Social Mundial tuvo la virtud, en continuidad con el Foro de San Pablo, pero más abierto todavía, de juntar a muchos movimientos sociales. El foro era de partidos, acá juntar movimientos sociales de diferentes matrices ideológicas y experiencias sociales para comenzar a pensar en un mundo diferente. Ahí surge la consigna, otro mundo es posible. Era básicamente movimientos sociales. Y fue una experiencia muy interesante. Recordemos que el Foro Social Mundial nació en el 2001 como el foro, el anti-Davos, así se lo llamó. La primera reunión en enero del 2001 fue eso, el foro anti-Davos. O sea, desde la resistencia, desde la debilidad, nos oponemos al Foro Mundial Económico de Davos. Claro,
lo que nadie podía pensar en el año 2001 es que muchas de las personas que participaron allí como dirigentes de movimientos sociales, 5 o 10 años después, estarían en funciones de gobierno. Algo que era impensado en el año 2001. Bueno, en el año 2005, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en la Argentina, en esa marcha gigantesca en contra del ALCA, estaba un dirigente social de Bolivia que se llamaba Evo Morales, que era un dirigente cocalero, a quien muy poca gente conocía. Evo todavía no era presidente. Ahí Evo todavía participa como dirigente cocalero. Ya era un poco más conocido, pero eran pocos los que sabíamos de la existencia de Evo Morales en la primera década del siglo o en la década del 90. Muy poca gente seguía la política de los movimientos sociales en Bolivia. Ni que hablar de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por supuesto. Y creo que el problema que tuvo el Foro Social Mundial es que de repente muchas de esas personas aparecen con tareas de responsabilidad. Pero además se da con algunos triunfos, con contradicciones, que bueno, la historia a veces tiene eso. Lula triunfa y es electo presidente y asume el 1 de enero del año 2003, cuando el PT, que venía de gobernar San Pablo y Porto Alegre, los pierde. Y pierde Porto Alegre, que era una ciudad emblemática, después de haberla gobernado durante unos cuantos años y lo que representaba el presupuesto participativo. Y además, hay que recordar que Lula, cuando gana las elecciones, no tiene mayoría en el Parlamento, es primera minoría, pero no tiene mayoría para gobernar, y además no tenía la mayoría de las gobernaciones en su poder. Pero lo que había nacido como Foro Social Mundial en Porto Alegre queda muy debilitado por ese hecho, porque Porto Alegre se pierde, y además porque hay todo un debate dentro del Foro Social Mundial de llevarlo a otras regiones. El Foro de San Pablo es un foro latinoamericano. El Foro Social Mundial, como su palabra lo dice, era mundial. Había gente de Kenia, de la India, de Tanzania, de Hungría. Por lo tanto, el debate que hay en el Foro Social Mundial es por qué solamente en Porto Alegre. Y se diluye, sin entrar ahora en detalles. Después del 2005 nace esta novedad, que de repente, voy a usar una expresión en plural en primera persona, aunque yo no tuve nada que ver, somos gobierno. Entonces tenemos la posibilidad de articularnos a través del rol del Estado, que no era lo del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo eran prácticamente, en su inmensa mayoría, partidos políticos que estaban en la oposición, no en el gobierno. Y de repente nos encontramos con que algunos de los que habían participado en el Foro de San Pablo, algunos, no en su inmensa mayoría, son gobierno. Y la representación y la responsabilidad política al frente de los estados es diferente que cuando se está en un movimiento que no tiene responsabilidades, por supuesto. Eso es por lógica. Cada uno de ustedes lo sabe perfectamente, lo que es estar al frente de un sindicato con una responsabilidad que estar en la oposición en un movimiento sindical o responsabilidad nacional. Por lo tanto, lo que comienza a haber es una representación institucional estatal que deja de lado a los movimientos sociales, a pesar de que Hugo Chávez y Evo Morales insistían en hacer reuniones en paralelo a las grandes cumbres. De hecho, la cumbre de las Américas de Mar del Plata en el año 2005 tiene en paralelo la cumbre de los pueblos, a la que asiste Chávez, que ya era presidente, y asiste también Evo Morales. En ese momento nadie soñaba con Correa siquiera. Para tomar en cuenta el lugar donde estamos históricamente, ¿no? Correa, que poca gente sabía de su existencia, hoy poca gente en general desconoce la existencia de Rafael Correa, lo que marca también los cambios, ¿no?, que se fueron dando en la región. Y las responsabilidades a través del Estado son diferentes. No es fácil organizar una cumbre de los pueblos cuando se tiene una responsabilidad estatal y se participa de reuniones con gobiernos con los que no se tiene afinidad política. Es mucho más fácil la cumbre de los pueblos, donde estamos quienes queremos estar, de estar en una cumbre presidencial con Uribe o con Fujimori. Bueno, para tomar el caso de Chávez, que tuvo que estar en cumbres presidenciales con Uribe y con Fujimori.
el ascenso de las derechas a los gobiernos, o sea, el control del Estado, debilitó profundamente esta construcción regional que mencionábamos, que era la de UNASUR y la de la CELAC, por más que México tomara la presidencia de la CELAC, pero en un contexto desfavorable. Y aparece algo nuevo, que es el Grupo de Puebla. El año pasado, apenas en julio del año pasado, una iniciativa personal de algunos referentes, Marco Enrique Sominami en Chile, Aloysio Mercadante en Brasil, y un ignoto, entre comillas, Alberto Fernández de la Argentina, que nadie pensaba en ese momento que iba a ser presidente. O sea, la historia tiene tantas sorpresas, nos cambian tanto el rumbo, que uno puede decir de acá a 2 años va a pasar tal o cual cosa y después la realidad es cambiante. ¿Quién hubiera imaginado que en la cumbre que realizó el Grupo de Puebla en noviembre del año pasado en Buenos Aires, mientras se estaba festejando la liberación de Lula, al día siguiente estaría todo el mundo llorando porque habían derrocado a Evo Morales, que nadie había previsto, que nadie imaginaba siquiera que podía suceder? El Grupo de Puebla nace como un nuevo referente, muy particular, como un nuevo referente. Y que ahora se está hablando de una internacional progresista, internacional, por lo tanto, de todos los continentes, pero bueno, veremos qué es lo que pasa con eso. Entonces nos encontramos con que el tema del Foro de San Pablo, que todavía existe, hoy queda circunscripto a algunos partidos políticos, algunos que pueden tener mayor o menor peso. No le quito ni legitimidad ni importancia, esto es más que nada una descripción. Y creo que hay una nueva búsqueda de articular al mundo progresista en la región, sin saber muy bien cómo se hace. Porque durante un tiempo se lo articuló a través de los estados y se perdió lo otro. Se perdieron las cumbres de los pueblos. La articulación era a través de los estados, porque se pensaba ilusoriamente tal vez que eso iba a perdurar para siempre. Cuando se daban las reuniones de UNASUR y no nacía el Banco del Sur, a nadie se le ocurrió decir en una reunión: gente, si no creamos el Banco del Sur, puede cambiar la coyuntura y nos podemos quedar sin el Banco del Sur. Hay que crearlo. Y en Brasil decía, no, responsabilidad de los argentinos. Y en Argentina decía, no, responsabilidad de los ecuatorianos. En Ecuador decía, no nace por culpa de un funcionario de segundo rango en la Argentina. Y todo el mundo se tiraba la pelota. Y el Banco del Sur no nació. Y no tenemos Banco del Sur. Entonces, acá también hay que pensar qué pasa con los organismos creados una vez que se llegó a una responsabilidad estatal y qué lugar se les da. Hoy el lugar institucional regional parece ser la CELAC, pero en este contexto le cuesta mucho a México articular algo a nivel regional con la CELAC. Me fui un poco por las ramas porque entiendo que lo del Foro de San Pablo tenía más que ver con el tema de articularnos hoy, ¿no? Entonces había que poner el contexto de los diferentes organismos regionales. Perdón, no mencioné, porque son minoritarios, pero de todas maneras alguna presencia regional tienen las diferentes agrupaciones trotskistas, que cada una de ellas tiene su pequeña internacional y se pelean por cuál es la legítima, pero ese es otro tema, pero que tienen conexión internacional, ¿no? En Centroamérica, en América del Sur, lo que pasa que por lo general son más testimoniales que con capacidad de actuar en diferentes ámbitos de la política. Bueno, Pedro, muchas gracias. Las dos preguntas que te iba a hacer una pregunta final, pero bueno, la incorporaste ahí, que era, bueno, este espacio internacional progresista que ha surgido hace poco, bueno, todos lo estamos siguiendo también con algún tipo de expectativa, y el Grupo de Puebla. Bueno, este año debería reunirse el Foro de San Pablo en Argentina, estaba en los preparativos de esa reunión, inclusive se habían comenzado a trabajar en el mes de febrero, pero bueno, lógicamente lo de la pandemia ha postergado cualquier tipo de actividad, aunque bueno, sabemos que el grupo de trabajo
del Foro de San Pablo ha estado reunido por esta vía, ¿no? Así que bueno, podríamos seguir horas contigo, pero bueno, por respeto, te agradecemos muchísimo, muchas gracias, realmente, bueno, espero hayamos podido condensar, las preguntas son muchas las que llegaron, pero bueno, tratar de condensar en las que te hicimos. Y bueno, agradecer, yo cuando te presentaba me faltó decir que bueno, Pedro Brieger es un compañero de la casa, es un compañero de CLATE, un compañero al que siempre cuando recurrimos, bueno, nos asiste con información, con difusión de nuestros planteos que hacemos los trabajadores del sector público de América Latina y Caribe. Así que bueno, muchas gracias. Dos breves comentarios, Julio, más allá de agradecer otra vez la invitación. Primero, para quienes no conocen Nodal, es la primera vez que hay un portal de noticias dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe, con información generada en un 99% en la región, a diferencia de muchos otros medios de comunicación. Y esto tiene que ver con la integración que planteaban en las diferentes preguntas, porque nos tenemos que integrar también comunicacionalmente. Con esto también les hago una invitación, que ya con Julio lo hemos hablado en varias oportunidades y hemos hecho trabajos en conjunto. Nodal está abierto para ustedes, para que escriban, para que publiquen videos, para que hagan lo que quieran. Muchas veces nos quejamos, y especialmente la gente en los diferentes sindicatos, que no tienen acceso a los medios de comunicación y que si quieren publicar una columna de opinión sobre los problemas sindicales que hay en la República Dominicana, no tienen dónde publicarlos. Bueno, para eso está Nodal. Por lo tanto, piensen, sepan que esto está abierto, que pueden simplemente escribirme, ahí Julio después les puede pasar mi contacto directo, mi WhatsApp, me escriben, me dicen, Pedro, quiero escribir un artículo corto de 4.000, 5.000 caracteres sobre los problemas de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Guyana. Perfecto, lo que quieran. Está abierto para que lo usen, para que después no se quejen de que los medios de comunicación no tienen lugar. Bueno, para eso creamos Nodal. Tenemos mucha llegada, tenemos más de 100.000 seguidores en Facebook, cerca de 100.000 en Twitter. Nos han retuiteado desde Alberto Fernández como presidente hasta Nayib Bukele de El Salvador como presidente. Justamente una de las características de Nodal que están absolutamente todas las opiniones. En Nodal pueden encontrar una entrevista a Maduro y una entrevista a Guaidó. Es el único medio de comunicación donde realmente están todas las posturas. Que sepan esto, pueden escribir cuando quieran, contribuir, tienen video de los sindicatos, me lo mandan, nosotros los vamos a reproducir porque tenemos buena llegada. Y lo último, respecto de la oportunidad, resaltar lo de la oportunidad. No aceptemos volver a la vieja normalidad. Comunicacional, hay que meterse en el debate. No queremos una normalidad con gente que se muera de hambre. Es inadmisible. En la Argentina hay un dicho que uno tira un palo de escoba en la tierra y sale un árbol. Cosa que es verdad. En prácticamente todos nuestros países hay cultivos extraordinarios de todo, de todas las frutas y verduras habidas y por haber. No puede haber hambre en América Latina y el Caribe. Hoy hay hambre. Y creo que hoy la pandemia es una gran oportunidad para decir menos iPhone y más comida. No importa si nosotros tenemos que renunciar a determinados privilegios. Bueno, esto como comentario. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias.